Bueno, pues sin más dilación los voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Se encuentra Ray Anthony, él es delegado republicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Muchísimas gracias, Mariana, a ti y a todos los televidentes. Y también nos acompaña Bob McCauley, abogado y analista político. Bob, como siempre, un placer que nos acompañes. Buenas noches, gracias. A ver, vamos a comenzar con... Hoy ha sido un día, como decía, cargado de historia. Por un lado, la mayoría de la Cámara, ¿cómo se llama? Kevin McCarthy, que ha sido nominado para ser precisamente el posible líder de esa Cámara Baja aquí en los Estados Unidos. El anuncio de Donald Trump. Un poco la resaca de la entrevista que se le hiciera en el día de ayer a Mike Pence. Me gustaría comenzar contigo, Ray, que eres delegado republicano, porque yo decía en mi introducción que los demócratas obviamente inmediatamente utilizaron las divergencias que podían surgir si es que DeSantis se presentaba a la elección o si Trump finalmente se decantaba por ese anuncio que ha hecho en la noche de hoy. Enseguida lo usaron como bandera para hablar de una división del Partido Republicano. Sin embargo, ahora que ya esa candidatura de Donald Trump es oficial, no hay ninguna otra candidatura hasta el momento que ya se haya hecho pública. ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente existe ese riesgo, existe ese miedo de que el Partido Republicano se pueda llegar a dividir? Mariana, ante todo, los demócratas quieren distraernos de la victoria que hemos conseguido en la Cámara de Representantes. Porque sin lugar a dudas, independientemente del margen, hemos ganado la Cámara de Representantes a nivel federal. Nancy Pelosi ya no será la presidenta de la Cámara de Representantes. Los republicanos hemos obtenido la mayoría y quieren intentar distraernos de eso, provocando, disputas internas, peleas internas, etcétera. Lo cierto es, para nosotros, los que vivimos en la Florida, debemos sentirnos muy, muy orgullosos porque tenemos un excelente gobernador como Ron DeSantis y tenemos a un presidente como Donald Trump que aún hasta apenas una semana y pico que estuvo aquí en Miami, hizo un rally multitudinario con todos los candidatos republicanos en aquel momento que salieron victoriosos. Así que creo que hay mucha unión, la mayoría en la base republicana le gusta tanto Trump como DeSantis, ambos son sumamente populares y creo que es allí donde está el éxito, ¿no? De que ha existido un gran renacimiento, yo diría, en la Florida en términos de la popularidad de las políticas republicanas que han sido exitosas bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, sea el derecho a elegir de los padres, elegir escuela, médico, etcétera, y además también el éxito en ese riesgo que tomó en cuanto a toda esta condición del COVID, en vez de cerrar los negocios, cerrar las escuelas, el gobernador DeSantis y los republicanos en la Florida lideraron el esfuerzo que inspiró a otros gobernadores y a otros estados a también reabrir y volverle la tranquilidad y la prosperidad económica a los residentes de su estado. Así que no creo que existe esa división que los demócratas están empecinados, están encaprichados en alimentar. Y sobre todo porque las cosas que son del enemigo hay que dejárselas al enemigo, lo que no se puede de repente comenzar ya. Y por eso yo he querido hacer el programa en el día de hoy, porque había mucha expectativa en la calle, había muchas dudas en la calle de qué era lo que iba a pasar ahora que el expresidente Trump pudiera anunciar su nominación. Hay realidades y la primera, y yo lo comentaba también, es que va a ser una decisión histórica porque solamente en la historia estadounidense ha sido elegido un presidente en dos mandatos que no hayan sido consecutivos y es Cleveland en 1884 y en 1892 y por otro lado este es un expresidente que ha sido enjuiciado políticamente dos veces, que ha sufrido una persecución desde prácticamente su campaña, que ha salido airoso y que ahora a pesar de todavía esos temas legales que rodean su figura ha decidido presentar a esta elección. Ahora yo te quiero preguntar, Bob, no cabe ninguna duda que Donald Trump tiene sus fervientes admiradores y tiene también sus fervientes enemigos. Y muchos de esos enemigos están dentro de las filas del partido, podríamos decir el establishment, los huesos duros de roer. ¿Hasta qué punto esto va a ser un baile de egos para ver si uno lleva la razón o el otro lleva la razón? ¿O vamos a pensar más en el elector que en nuestras propias decisiones? Yo creo que lo importante acá no es establecimiento contra Trump, es quién gana y quién pierde. El partido tiene políticos muy capaces como Ron DeSantis, como Glenn Youngkin de Virginia,
otra generación que pueden avanzar las buenas políticas de Donald Trump, los éxitos del Partido Republicano, sin los defectos de carácter de Donald Trump, sin el egoísmo de Donald Trump. Yo estoy en contra de Donald Trump, no porque él es de afuera contra el establecimiento, yo estoy contra Donald Trump porque sus defectos son impopulares con los votantes centristas que necesitamos. Él es un perdedor, perdió el Congreso en 2018, perdió la presidencia en 2020, perdió el Senado en Georgia en enero de 21 por su egoísmo en enfocar en su derrota contra Joe Biden, que le dolió a su ego, en vez de unir al partido y avanzar para tomar el Congreso 2022. Y sus candidatos la semana pasada, los candidatos débiles, que para él era más importante lealtad a Donald Trump que lealtad al partido y al país. Él no puso candidatos buenos, quiso alguien leal a él, y el fracaso nos ha costado el Senado, muchos escaños en la Cámara y también gobernadores. O sea, lo que es importante para el votante republicano es avanzar una agenda positiva para Estados Unidos, éxito en los resultados. Y Donald Trump objetivamente no es buen jugador en nuestro equipo, hace muchos autogoles y hay que buscar otros jugadores. Él hizo muy bien en su política económica, ley y orden, la frontera, seguridad nacional, la energía, o sea, las políticas de Donald Trump eran muy buenas, el país estaba muy bien antes de la pandemia, pero la cuestión acá no es ego, la cuestión es quién gana y quién pierde. Donald Trump objetivamente es un perdedor, hay que apreciar lo que hizo como presidente y hay que buscar gente como Ron DeSantis que puede ganar. Los demócratas quieren Donald Trump. Bob, yo sé que cada uno dentro del partido tiene su bandera, la tuya es obviamente el gobernador Ron DeSantis, pero si hablamos de avanzar una agenda, quizá no tenemos que pensar en lo que me gusta a mí o en lo que le gusta a ti, sino reconocer lo que puede ser una derrota y reconocer lo que es una victoria. Tú dices que Donald Trump ha sido un perdedor, pero para casi 55 millones de gentes no es ningún perdedor. Es un presidente que, a pesar de haber sido sometido a una caza de brujas, ha hecho cosas positivas para este país que aún a día de hoy podrían permitirle volver a presentarse a una presidencia. Por supuesto, entendiendo también su carácter, entendiendo su lengua, entendiendo cosas que disgustan mucho también a una gran parte de esos votantes, pero ahí estamos hablando no de personalidad, sino de hechos concretos sobre los que se pueda sentar una candidatura. ¿Cuál es tu opinión, Rey? Yo creo que no hay que enfocarse tanto, y yo respeto las opiniones de todos y entiendo que Trump podrá gustar o podrá no gustar, pero la evidencia empírica está allí. O sea, el estado de la Florida es ahora aún más republicano. El estado de la Florida fue uno de los estados donde el presidente Trump mejoró del 2016 al 2020, y en gran parte eso debido a que nuestra comunidad hispanoparlante le ha premiado y es sumamente popular. Ahora bien, desde la semana pasada hemos visto en las encuestas a nivel nacional la popularidad del presidente Trump ha disminuido dentro de los votantes, simpatizantes, militantes republicanos que votan en estas primarias. Así que creo que después del anuncio de hoy, ahora bien, no había anunciado su candidatura, después del anuncio de esta noche, pues puede ser que eso sea completamente distinto mañana, porque ya la gente sabe que se ha presentado y por ahora es el único candidato que se ha presentado. Yo apoyo a todos los republicanos. Creo que en el Partido Republicano hay cabida para todo tipo de candidatos de centro derecha, de derecha, etcétera. Y creo que hay que enfocarse en lo que nos une más que en lo que nos divide. Creo que eso es sumamente debilitante. Creo que sería un grave error ahora entrando en la mayoría republicana, en donde los congresistas están planeando ponerle algún tipo de freno a la administración del presidente Joe Biden. Y así que hay que tener mucha fe y a la misma vez ponerle la presión a los demócratas y los izquierdistas y a ese extremismo. Yo creo que muchos se enfocan en que hay ultraderecha, etcétera, donde la ultraizquierda, los socialistas y todos los que rodean a los comunistas son del Partido Demócrata. Creo que es ahí la gran cuestión, Marian, que muchas veces los medios tradicionales, los medios de prensa se enfocan en cosas que no tienen ningún tipo de base. Ya, pero están en la calle, pero Rey, el tema los extremistas son los izquierdistas.
yo lo entiendo, pero hay ciertas dudas que están en la calle y precisamente después de las declaraciones que hiciera Donald Trump sobre Ron DeSantis, esas dudas estuvieron también en la calle. Y Bob tiene un punto muy válido también ahí, que es no solamente los votantes republicanos, sino los independientes. ¿Cómo se gana ese votante independiente? ¿Cuál puede ser el perfil de ese candidato que el partido necesita? ¿Puede ser Donald Trump? Quizás sí, puede ser Ron DeSantis, quizá también. ¿Qué pasaría si se presenta Mark Pence? Bueno, yo estaba diciendo que Bob había tenido un punto muy válido, que es también llegar a conquistar a ese votante independiente que puede llegar a ser tan necesario. Ahora, Bob, ayer en la entrevista, no sé si tuviste la oportunidad de verla, Mike Pence le hicieron una de las preguntas, le dijeron, bueno, ¿usted se presentaría a esa candidatura? Dijo, bueno, es una cuestión de casa, de seguir comentándolo. Pero cuando insistió en la pregunta dijo, bueno, quizá me puedo ver cara a cara nuevamente en esas primarias con el expresidente Donald Trump. ¿Qué opinas tú de esa posible candidatura de Mike Pence, que de alguna forma también estaría muy polarizado entre aquellos que respetan mucho lo que hizo y aquellos que piensan que fue una traición? Yo creo que Mike Pence es un hombre que siempre ha tenido ambición de ser presidente. Es un hombre que es muy capaz, era muy buen gobernador en Indiana, era congresista antes. Yo creo que él fue leal a la Constitución, hizo lo correcto en el 6 de enero, no hubo ninguna traición. Yo creo que Donald Trump tiene la culpa de 6 de enero, no culpa criminal, sino irresponsable que fue en su retórica y énfasis en la elección supuestamente robada cuando no tenía pruebas, aunque habían irregularidades. Así que Mike Pence tiene razón respecto al 6 de enero, pero como candidato ya es un poco viejo, está muy asociado con Trump. Yo creo que el mejor chance para los republicanos sería alguien que no estaba en la administración, o quizás Mike Pompeo como ex canciller. Mike Pompeo es muy capaz también como secretario de Estado, hizo buen trabajo, pero yo creo que Mike Pence, yo votaría por Mike Pence contra cualquier demócrata. Yo creo que es un hombre muy sólido. Pero yo creo que ahora es mejor otra generación, como mencioné, DeSantis sería muy bueno, Youngkin, quizás Pompeo, pero un gobernador ejecutivo exitoso, así es muy importante. Y Mike Pence es sólido, vamos a ver lo que pasa. Él sería un buen candidato, pero la gran contienda no sería entre Pence y Donald Trump. Yo creo que Donald Trump poco a poco va a caer porque ya no es su momento, pero yo creo que la nueva generación va a poder decir a Mike Pence, ya usted ya no es su momento. Ahora, hay otro punto, y lo cierto es que los candidatos republicanos son como el maná. Hay muy buenos candidatos republicanos. Sin embargo, en el otro partido, en el Partido Demócrata, al menos hasta este instante, excepto la posible nueva candidatura de Biden, que no sé en qué estado pueda encontrarse para presentarse esa candidatura, tampoco hay mucho, ¿no, Bob? Bueno, los demócratas, su banquillo, su equipo está muy débil, no tiene nadie. Y Joe Biden, yo realmente creo que no puede ser candidato, ya está en declive mental, nunca era más que mediocre a lo mejor, y ya está más y más decrépito. Los resultados de sus políticas no van a mejorar. Y bueno, él dice que la semana pasada, debía a su supuesto éxito, Joe Biden tenía mucha suerte por lo que pasó la semana pasada. No tenía que ver con Joe Biden, tenía que ver con varios factores, incluso Donald Trump, aborto y, bueno, ciertas casualidades y malos candidatos, obviamente, del lado republicano. Así que no va a ser Biden, no va a ser Harris, porque es muy impopular. Y los gobernadores ambiciosos allá de los demócratas han fracasado mucho. La gente está huyendo de sus estados. El señor Pritzker de Illinois, el señor Newsom de California, Whitmer de Michigan. O sea, el modelo izquierdista de los gobernadores está fracasando, la gente está votando con sus pies, yendo a estados como Florida, Georgia, Virginia, Texas, etcétera. Entonces, sí, los republicanos tienen buenos candidatos nuevos y deben enfocar en ellos. Ahora, Rey, no cabe ninguna duda que independientemente de la figura, independientemente de que sea Trump o no sea Trump, lo cierto es que ese modelo de política que hizo Trump y que fue realmente exitosa, y yo creo que en este momento nadie puede ponerla en duda, la seguridad en la frontera, la economía, la seguridad, el darle el apoyo a las fuerzas del orden, a la policía, ha contrastado mucho con lo que el votante del día de hoy ha salido
en su mayoría, a depositar en las urnas. De hecho, el propio DeSantis, que ha hecho una labor brillante aquí en la Florida, devolviendo incluso un condado como Miami-Dade y tornándolo rojo, todo el equipo, yo te diría, republicano en la Florida ha hecho una labor excelente. Pero han seguido también ese tipo de políticas, porque lo que no cabe ninguna duda es que mientras nosotros seguimos hablando, la frontera ha contabilizado solamente en el mes pasado más de 263.000 personas que han entrado. Sigue siendo un auténtico caos. La economía, yo no sé si alguien me puede decir si ha mejorado, porque excepto que haya mejorado un poquito las tasas de interés, que hayan bajado un poco, o la inflación, poco más hay si seguimos saliendo a la calle viendo la situación que tenemos. El caos en las grandes ciudades, lo único que tiene que hacer usted es cambiar la televisión y poder ver lo que está ocurriendo en Nueva York, lo que está pasando en Chicago, lo que está pasando en Washington, lo que está pasando en Los Ángeles. Es decir, el votante en este momento se identifica más con quien pone freno a esas políticas. Claro que sí, tienes toda la razón, Marian. Y hay que recalcar que mientras más candidatos se presenten, más probabilidad tiene Trump de ser el candidato republicano. Así que creo que para aquellos que son anti-Trump y todo lo demás, se le va a hacer sumamente difícil, porque acuérdese que le ayudó al presidente Trump muchísimo de estar en ese escenario, donde las primarias republicanas en 2016 y habían 19 candidatos y él era el único que sobresalía dentro de esos 19. Así que mientras más candidatos contra, ese voto anti-Trump se va a dividir y él se seguirá siendo el nominado del partido, mientras que ese sea el escenario. Así que creo que es bastante tonto por parte de Mike Pence y de otros candidatos pensar que pueden ser ganadores cuando hay una batalla política, cuando hay un terreno político con tantas figuras que van a dividir un voto minoritario dentro del partido, que son los que están en contra del presidente Trump, y con los simpatizantes del presidente Trump, que son millones y millones, y nosotros mismos lo presenciamos todos los días en esta comunidad, e incluso en esta elección de medio término, cómo las personas salían en las calles con banderas del presidente Trump. Algo ancho de este condado, de Miami-Dade, lo veías, así que aún el presidente Trump tiene muchísimo auge y sus simpatizantes, yo diría, lo siguen queriendo quizás hasta más apasionadamente. Así que no se puede descartar de que ha habido un antes y un después, y hay que ver, hasta ahora es el único candidato que se ha presentado y lo más probable es que sean muchos, también algunos serios que quieran ganar y otros que lo que quieren estar es en ese escenario, vender un libro. Bob, la pregunta, yo sé que cada estado legisla de una forma particular, pero ¿no debería existir una ley federal para impedir una cosa tan irrisoria como que después de unas semanas se sigan contabilizando votos? Es interesante porque es la Constitución que dice que las legislaturas tienen que establecer las reglas del voto en sus propios estados, pero también dice que la elección nacional debería ser en tal fecha, ¿no? O sea, un estado que deja boletas llegar después de la fecha de la elección nacional, se puede hacer un argumento que esto es anticonstitucional. O sea, la realidad es que el día de la elección debe ser igual para todos. Las boletas ausentes de correo deben llegar en esa fecha, con quizás ciertas excepciones. Y hay una cierta incompetencia, especialmente en ciertos estados. La idea de mandar boletas a todo el mundo sin pedirlo es totalmente innecesario. Es una cosa que trae problemas de competencia, quizás de fraude, y muchos estados hicieron eso por causa de COVID. COVID ya pasó, pero es la responsabilidad de los gobernadores y las legislaturas de arreglar esto, y muchos estados han mejorado mucho. Por ejemplo, Florida ha mejorado mucho, porque ya vemos Arizona, Nevada, California, son estados vergonzosos, incompetentes, y esto está costando al país. El pueblo merece saber los resultados. Eso daña a nuestra democracia. Entonces, una ley federal, yo no sé, pero en cada estado hay que hacer cambios. Y lamentablemente ahora en Arizona, la trompista Kari Lake perdió, y hay una gobernadora demócrata que va a mantener este sistema porque a ellos les gusta cosechar las boletas de correo, los demócratas. Pues